Seguimos con nuestras presentaciones. Algo muy interesante que ha sucedido y que nos va a hablar una persona que es también amigo, que ha sido pues mucho tiempo, ha escrito muchísimo, que todos ustedes los conocen, no hace falta, siempre se dice, no hace falta presentarlo, efectivamente, no hace falta presentarlo, pero siempre es bonito. Siempre es bonito decirle, mire, ustedes saben tremendamente quién es Ángel Cuadra. Ángel Cuadra, pues, ¿quién no conoce a Ángel Cuadra, verdad? Yo siempre le digo a él que Ángel Cuadra dice, pero no tengo tiempo para nada. Sí, efectivamente, Ángel está en todas partes, ¿verdad? Yo recuerdo a un profesor que yo tuve en la Universidad de Texas, Ricardo Gullón, que me veía de vez en cuando en algunos lugares, dice, tú estás en todas partes como Dios. Y como Dios nadie te puede ver. Entonces, recuerdo aquel... pero Ángel es una persona estupenda. Ángel, por muchos años ya nos conocemos. Yo inclusive, estando en la cárcel, saqué en una editorial un libro de él, que se hizo y se difundió, que está aquí, el libro. Bueno, Ángel se graduó de doctor en Derecho en la Universidad de La Habana, ¿verdad? Y en el Seminario de Artes Dramáticas del Teatro Universitario de La Habana. Fue uno de los fundadores del grupo literario Renuevo en el año 57. Ejerció la profesión de abogado durante 11 años, cuando todavía eso podía ejercerse en Cuba bien y con justicia, hasta 1967. Fue un opositor también de la dictadura de Batista. Antes del 59 fue detenido en el año 67 por actividades políticas subversivas contra la dictadura castrocomunista y sancionado a 15 años de prisión. En octubre del año 80, el PEN de Suecia lo nombró miembro de honor del mismo, y en marzo del 81 Amnistía Internacional lo seleccionó como el prisionero de conciencia del mes en el mundo. Emigrado a Estados Unidos en el año 85, obtuvo una maestría en estudios hispánicos en la Universidad Internacional de la Florida, donde estudió también estuvo en el Departamento de Lenguas Modernas. Es además profesor, ha sido además profesor allí en muchos momentos y estuvo en Diario de las Américas escribiendo durante mucho tiempo. Ha publicado innumerables libros de poesía. Todos los he leído yo, todos los tengo yo, igual que Esperanza los tiene todos. Es decir, son poemas estupendos, poemas extraordinarios. Ha ganado muchísimos premios, entre ellos la poesía Rubén Martínez Villena. En la Universidad de La Habana empezó ya en el año 54, Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos de Nueva York, Premio Presidencial del PEN Club de Los Ángeles, Premio Amantes de Teruel, Premio de la Poesía José María Heredia, de la Asociación de Críticos y Comentaristas de Arte, ACA, y por su libro La Voz Inevitable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un etcétera enorme. Pues Ángel nos va a decir algo muy interesante sobre la obra, ¿verdad? Sobre la edición facsimiliar que tenemos aquí, pero que él lo vivió. Es decir, él hizo algo muy interesante con esa obra en Cuba, y ese chisme nos lo trae aquí, Ángel. Bueno, esa es la ventaja de tener buenos amigos. Así que es cierto, cuando yo estaba becado allá en Cuba, Orlando publicó un libro mío y otras cosas más que él publicó. Hizo una antología, primera antología de poetas en el exilio, ya que estamos haciendo elogios mutuos. Si me lees, te leo. Pero él lo hizo cuando nadie lo hacía, y sin embargo tampoco ha parado nunca, ni de ser un buen poeta, ni de publicar mucho. Yo me he encargado que yo sea el que da aquí testimonios y cosas. Y bueno, pues yo hice ese cometido. El testimonio está en que Baltasar es una obra que no se había puesto en escena nunca en Cuba. Y entonces nosotros, un grupito, que ahora lo explicaré, se nos ocurrió la idea, claro, fue a sugerencia de Carpenter, de poner esa obra tan complicada. Como testimonio de esa obra, pues
traje las fotografías aquellas que Eduardo Circe y yo acoplamos de la puesta en escena en el año 57, septiembre del 57, que era el centenario del estreno de la misma en el Teatro Novedades en Madrid. ¿Comprendes? No sé, se nos ocurrió hacer eso y yo conservaba esa fotografía, que inclusive más que la conservaba, la cuidaba inmensamente y las traje para que sirviera de testimonio eso que está aquí. Además de eso, en aquel momento que yo dije, me estoy adelantando otras cosas, increíblemente hasta la prensa nos acogió bastante bien y traje aquí esto como una curiosidad de recortes de prensa del año 57 de un comentario de Rafael Marquina de esta obra. Esto realmente tiene un valor, aquí está Esperanza, que es la que recopila estas cosas. Y bueno, me interesó traerlas porque así también ambientaba esta charla. Pero además también trascendió porque el doctor Oscar Fernández de la Vega, profesor que todos conocemos, en su libro de texto oficial incluyó una de las fotos que está allí, y este es en el libro de él, que la carátula es esta. Y incluyó una de aquellas fotos y la comentó. Este era el texto oficial de enseñanza, segunda enseñanza. No pensaba hacer este preámbulo, pero en definitiva me embullé. Orlando me embulló. Y me toca a mí hacer lo que me indicó nuestro querido amigo. Una cosa quiero decirle. Ahí hay 3 personajes que en aquel momento éramos todos jóvenes. Está Gastón de Armas, está Gastón de Cárdenas, está Raúl de Cárdenas, también que en la turba que coge a Rubén, y está Humberto López Morales, que hoy en día es una de las personalidades más extraordinarias que tiene la erudición de nuestra lengua, uno de los funcionarios más importantes de la Academia de la Lengua, y estaba allí haciendo de Baltasar también. O sea, esos pecados los cometimos cuando éramos jóvenes. Pues bien, vamos a hacer lo que me dijo él, que relatara qué nos pasó cuando pusimos esta obra que nunca nadie había puesto en Cuba. ¿Comprende? Pues bueno, Baltasar, memoria de una puesta en escena. A finales de 1956, o quizás comienzos del 57, unos cuantos alumnos de la Universidad de La Habana se les ocurrió hacer un grupo de teatro, aficionados, desde luego. Eran alumnos de distintas facultades universitarias, unos de ingeniería, de ciencias sociales, pero los más eran de la Escuela de Filosofía y Letras, entre los que me encontraba yo, que aunque recientemente graduado de Derecho, continuaba matriculado y estudiando en esta facultad de filosofía. Como era yo el único que tenía algunas nociones de actuación teatral, pues había estudiado en el teatro universitario, nuestros amigos me asignaron la labor de director para las puestas en escena. Comenzamos por montar una obra bien conocida de Alejandro Casona, Prohibido suicidarse en primavera, que presentamos en un pequeño local, que no me acuerdo cuál era, y que llevamos incluso a la ciudad de Matanza con bastante aceptación del público que logramos invitar. Tras este primer peldaño, se nos ocurrió subir la parada. Constituimos el Grupo Germinal, nombre sugerido por José Escarpanter, ya graduado, quien más tarde fue un destacado profesor de literatura dramática. Y se nos ocurrió entonces llevar a cabo un ciclo de teatro cubano. Escarpanter, al que habíamos designado asesor histórico, propuso comenzar el ciclo con la puesta en escena de Baltasar de Gertrudis Gómez de Avellaneda, pues se cumplía entonces el centenario del estreno en Madrid. Un tanto envalentonados por la presentación anterior e ilusionados con tan hermoso proyecto, le metimos manos a la obra, como se dice, y nos metimos en camisa de 11 varas. Baltasar es una obra grandiosa, la pieza culminante de la Avellaneda, de honda intensidad dramática, que linda con la tragedia, de inaudita belleza, etcétera, etcétera. Bien, pero muy difícil de montar. Requiere grandes escenarios, múltiples cambios de escena, muchos personajes de montar. Requiere grandes cosas, como por ejemplo cambios de escenografía, abundancia de utilería, efectos de sonido y de luces, en fin,
una serie de medios de los que no disponía este grupo de entusiastas principiantes. Y algo más, requiere cierta experiencia. Pero aceptamos el reto y la aventura, pues no había antecedente del que nosotros tuviéramos noticia de una presentación de esta obra en nuestro país. Hago un paréntesis anticipado para recordar esta anécdota. La noche del estreno, mientras montábamos los últimos detalles, se me apareció temprano Ramón Valenzuela. ¿Quién era Ramón Valenzuela? Uno de mis profesores de cuando yo estudiaba en el teatro universitario, y me dijo, compasivo y curioso, he venido a verte para observar qué tú has hecho con esta obra, porque yo una vez lo intenté y al cabo no me atreví a llevar la escena. Para entonces, jóvenes, atrevidos y entusiastas, la suerte estaba echada. Y teníamos optimismo. Vamos a ver. Comenzamos el proyecto y nos repartimos los papeles. El personaje de Baltasar, rey de Babilonia, lo haría Humberto López. Elda, la joven esclava y judía, lo haría Elda Felipe. Rubén, joven esclavo, judío, novio de Elda, lo haría yo. Joaquín, ese rey de Judea, lo hacía Vicente Rego. Nitocris, la madre de Baltasar, es justo que digamos los nombres, ¿no? Ada Ramos y otros personajes de la corte de Baltasar que harían un poco larga la lista, entre ellos guardias, cortesanos y las turbas que en un momento irrumpían en el escenario. Hay que agregar que pusimos una escena de baile exótico que interpretó la bailarina Yolanda Padrón con la música de Sherezade de Korsakov. Para llevar a efecto el estreno de esta obra, el Club de Profesionales nos prestó sus lujosos salones, donde pudimos montar la escenografía que confeccionó Enrique Ponce de León. Y empezamos a buscar toda la utilería exótica que requería el Palacio de Baltasar, como lo imaginamos. Cada cual nos ocupamos de alquilar, o sea, costear los trajes de aquella época, de lo que me informé en el teatro universitario. Hicimos contacto, y lo alquilamos en la casa Finzi, ahora ya me acuerdo. Hicimos contacto previos con periodistas como Rafael Marquina, que tenía la columna Vida Cultural y Artística, que aquí enseñé, en el entonces periódico Información al que invitamos al estreno, y fue. Los ensayos de la obra los hicimos por lo general en el local del Sindicato de Cigarreros, del cual mi madre era de la directiva, donde tenían un pequeño escenario en su salón de actos. De dicho sindicato conseguí que nos prestaran un lujoso y amplio manto rojo que utilizamos como cortina a la puerta trasera del escenario, donde situamos el salón de la corte de Baltasar. Trabajamos bastantes días en los ensayos y montajes. Para mí era una tarea doble, pues tenía que hacer mi papel de Rubén, uno de los principales de la obra, y además trabajarlos a los demás sus papeles como director, labor más paciente, pero no eran actores con experiencia escénica. Baltasar es una obra en verso, como sabemos. Eso es una especie de obstáculo de dicción que un actor con alguna experiencia aprende a superar para darle a los textos clásicos naturalidad en los diálogos. El citado crítico Rafael Marquina, en el reportaje crítico de que enseñé aquí un recorte, que hizo de nuestra representación, señaló: el primer acierto colectivo es el haber soslayado, sin opacar la belleza lírica del verso, el peligro de la declamación vacua y cantarina y cansina. Cobraban así los diálogos la fuerza suasoria del vigor dramático. Pues bien, para salvar esa monotonía y lograr la naturalidad en los diálogos, lo que se me ocurrió fue copiar los textos de los libretos todo que daría a los actores noveles, pero en forma corrida. Esto es, como si fueran párrafos en prosa, o sea, sin separarlas en verso, y así lograron la naturalidad de lo coloquial. Aparte de eso, habían ciertas dificultades a superar, como era mover las turbas y guardias que entraban a sujetar y sacar a Rubén, que había intentado agredir a Baltasar. Por cierto, en esa turba, ya lo dije, teníamos al joven Raúl de Cárdenas, primera vez que se subía en un escenario, y el cual después ha sido uno de los más destacados dramaturgos del teatro cubano en el exilio. Los efectos de sonido los teníamos que hacer en forma muy primaria.
En el cuarto acto, ante el desafío irreverente de Baltasar al dios de los judíos, en la pared del fondo aparecen de súbito, misteriosamente, las palabras Mane, Tesel, Fares. Sin medios de proyección luminosa, se nos ocurrió, en un marco vacío al fondo, dejar caer en el momento adecuado un material con dichas palabras. Y funcionó, funcionó. El reino de Baltasar, con su último rey, el reino de Babilonia, con su último rey Baltasar, como sabemos, cae invadido por las tropas persas al mando de Ciro. Estas tropas libran su última batalla vencedora en esta obra en las puertas propias del palacio de Baltasar y toman este último bastión. Se oyen los choques de las armas en el combate, en el recinto contiguo. El propio Baltasar, que salió a combatir, regresa herido de muerte al escenario, o sea, al salón de la corte. Ante la muerte de aquel, y con aquel muere su reino, y Nitocris, su madre, sale y regresa con una antorcha en mano, pues acaba de darle fuego al palacio para que todo desaparezca. Queriendo dar un final de gran impacto, se nos ocurrió la peligrosa idea de poner detrás de la cortina que abría la salida posterior un montón de papeles de periódico y darles candela de verdad. De modo que cuando Nitocris sale, la madre de Baltasar, antorcha en mano, corriendo la cortina que cubría la entrada, la cortina era el hermoso manto rojo que nos prestó el sindicato de cigarreros. Se veían las llamas verdaderas del incendio que acababa de provocar Nitocris, y al cerrarse de nuevo se escuchaba el ruido de los golpes de las armas de aquel combate final y final de la obra. De modo que cuando salimos al escenario, todo el elenco, para el saludo final al público, todos estábamos agotados. El público numeroso que llenaba el salón nos aplaudía y nos decía: bravo, qué realismo, qué realismo. Realismo. Los golpes que el público oía tras la pared de fondo no eran simplemente los efectos de sonido de las armas del combate de los invasores y los guardias del palacio a las puertas, no, sino éramos nosotros tratando de apagar las llamas de aquellos incendiadas que se habían esparcido y empezaban a incendiarnos el teatro improvisado, peligrando además el salón. ¿Acaso las caras, aún me río, acaso las caras de agotamiento que teníamos era más el susto que pasamos apagando aquel loco realismo de incendio? Y por cierto, se nos quemó parte del hermoso manto que nos prestó. Pero la puesta en escena de Baltasar en aquel estreno, en verdad que nos quedó bien. De modo que la crítica fue favorable, no solo condescendiente, y el entonces destacado comentarista Rafael Marquina, en el Diario de Información, 19 de septiembre de 1957, escribió que dicha presentación, comillas, es de lo mejor que hemos visto realizados no por profesionales, sino por aficionados, y como aficionados se presenta el grupo germinal que hemos visto, que no habíamos visto nunca. Pues bien, habíamos cumplido un objetivo, y como expuso Carpenter en sus notas al programa, saludemos, dijo Carpenter, a este arrestado grupo teatral que hoy, a punto de cumplirse el centenario de su estreno, 1858-1957, nos trae Baltasar, hecho palabra y acción sobre la magia del tablado. La obra la volvimos a presentar unas pocas semanas después en el escenario del Palacio de Bellas Artes, de la Avenida de las Misiones en La Habana, durante todo un fin de semana, con más modestia y menos pretensión ni riesgos, durante todo un fin de semana, y fue seleccionado por la crítica entre los dos espectáculos teatrales destacados de la semana. Finalmente, el profesor de literatura Oscar Fernández de la Vega, como aquí enseñé, que asistió a esta última presentación, primera vez que se veía en Cuba, según nos dijo, nos pidió una foto que incluyó, como enseñé aquí, en su libro Literatura Cubana, que era el texto del programa oficial vigente en 1958. Para la segunda enseñanza de Cuba, nos complace que hoy
a más de 50 años de aquel estreno audaz de Baltasar, cuyos testimonios están en las fotos originales de su puesta entonces en escena, expuestas en el panel que ilustra esta conferencia del doctor Eduardo Lolo, sirva aún hoy para honrar en su más encumbrada obra dramática al bicentenario del nacimiento de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Felicitaciones a las instituciones que han auspiciado esta velada artística e histórica. Muchas gracias.